Bueno, no, como mencionáis, me llamo María Paz, pero prefiero que me digan Paz por cualquier cosita. Eso es como me gusta más. No soy experta igual en envejecimiento. También vengo más como del lado de mi experiencia, porque soy hija, nuera, compañera y nieta. Y la idea principal de esta charla es que hagamos una pausa para que todos pensemos en cómo estamos acompañando a nuestros padres, a nuestros suegros o a los adultos mayores que están a nuestro alrededor cuando empiezan a envejecer. Si esto lo hacemos como desde el control o lo hacemos desde el respeto. Y también me gustaría que después de este espacio, pues todos salgamos acá con herramientas nuevas, prácticas, para acompañar desde la empatía y sobre todo un tema muy importante para los adultos mayores sin quitarles la autonomía que ellos merecen, ¿verdad? No soy especialista en gerontología ni psicóloga, ¿verdad? Pero sí me he informado porque la vida me ha llevado a estar cerca en esta etapa de muchas personas muy cercanas a mí, a mi alrededor ahorita. Todas las personas están entrando o son adultas mayores y es desde ahí y desde ese deseo que nace como esta iniciativa para que podamos reflexionar juntos y aprender también sobre esto. Como decía Itz, pueden ir anotando ahí las consultas que tengan, pero la idea es que podamos recibir toda la información que les voy a compartir y al final la revisamos. Bueno, ¿por qué es importante hablar de este tema? Hay tres puntos importantes que yo quiero mencionar al respecto. Envejecer, primero, no significa que vamos a perder la voz ni el voto, ni que vamos siempre a depender de otra persona. Pues sí, en algunas ocasiones esto va a llegar a ocurrir, pero en la medida del tiempo vamos a ser personas funcionales, solamente que nuestras capacidades en algún momento van a llegar a disminuir por la edad, por enfermedades, etcétera. Acompañar no es controlar ni hacer todo por ellos, que eso es muy importante. Cuando lleguemos a ese punto, no es que todo lo hagan por nosotros, sino es acompañarlos y estar ahí. Y también es importante que sepamos que todos, tarde o temprano, vamos a estar en ese rol, ya sea el de la vejez o bien acompañando a una persona adulto mayor. Entonces, el hablar de estos temas nos permite a quienes ya estamos acompañando o más bien a quienes vamos a empezar a acompañar a alguien y a tener como ese acercamiento y verlo como una guía o cómo podemos estar ahí de un apoyo sincero de una manera amena. Y también entender que ninguno de nosotros algunas veces somos expertos, al menos que yo conozca, pues no somos expertos en el tema, sino que nos toca por la vida, porque así es, y hacia donde todos vamos a llegar. Y también ese rol no lo elegimos porque queramos, sino que es algo que algunas veces nos va a corresponder y muchas veces sin ese conocimiento técnico o sin ser especialistas en el tipo de tema. Algo importante aquí que tenemos que recalcar que pese a eso, lo que hace falta o lo único que nosotros tenemos que tener siempre presentes a la hora de acompañar es el estar presentes. Lo ideal es la presencia que nosotros vamos a tener con esas personas que vamos a ir a acompañar en este proceso. Algo importante es el respeto, también lo que es la empatía, que vamos a tener que tomar algunas decisiones conscientes por ello, sí lo vamos a tener que hacer y hay que tenerlo eso siempre en nuestro día a día. También el acompañamiento que lo veamos de algo que sí requiere de mucha paciencia, no les voy a mentir, es algo que sí necesita paciencia, necesita tolerancia y que no siempre va a ser fácil, esto es importante, pero que puede ser una experiencia que nos va a permitir a nosotros sentir lo que somos humanos y que va a ser enriquecedora. Algo también importante que quiero yo mencionar en esta parte es que también parte de la vejez es que algunas veces los acompañamos hasta el final de sus días. Sé que eso es algo delicado de compartir, pero es algo que sucede y el acompañar con respeto nos va a permitir que cuando ese día llegue, cuando lamentablemente para nosotros y que ellos estén descansando en un mejor lugar,
nosotros nos sintamos satisfechos y con la plenitud de que estuvimos ahí, de que estuvimos en la presencia. Es una tranquilidad que vamos a tener que en muchas ocasiones a veces pues no se nos da, y es algo que tenemos que tener presentes porque es una realidad que todos vamos a vivir, no una, sino algunas veces varias ocasiones, ¿verdad? Que tenemos que tener esto muy en cuenta, que es algo que va a suceder, y al estar presentes nos va a permitir pues esa tranquilidad. La Organización Mundial de la Salud y Guillermo Cruz Oramas, que es un experto en este tema, menciona que el entorno emocional y físico influye mucho directamente en el bienestar de una persona adulta mayor. Y adivinen qué, ¿quién es ese entorno? Pues vamos a ser todos nosotros, el entorno muchas veces de esas personas. Así que también tenemos que estar hablando de estos temas. Bueno, ¿qué significa envejecer hoy? Acá en la pantalla podemos ver ciertas estadísticas que podemos conocer un poco más en detalle. Para los que no sabían, según la Organización Mundial de la Salud, las personas empezamos en la etapa de envejecimiento a partir de los 60 años, pero cada persona va a llegar ahí con su historia, a su propio ritmo, sus capacidades y también con distintos gustos. Hay personas, por ejemplo, de 75 años activas, que son totalmente independientes e incluso que todavía están cuidando a otras personas, a como hay personas a los 60 años que ya tienen alguna discapacidad o no pueden apoyar en diferentes maneras. Entonces, todos vamos a ser diferentes, pero a partir de los 60 años, que ya seamos conscientes que inicia esta etapa. No sé, en mi caso, mis dos papás ya están rondando esas edades, ¿verdad? Entonces es algo que ya uno empieza a verlo un poco más visible. Según la CEPAL, también para el año 2050, uno de cada 4 latinoamericanos vamos a ser mayor de 60 años, entonces poco a poco lo vamos a ver un poco más común, y esto nos va a ayudar a reconocer que envejecer puede ser hoy, puede ser mañana, y que nos dé un espacio a nosotros para que podamos ver como algo natural que va a pasar en nuestra vida y que podamos adaptar nuestro entorno a eso, pero sobre todo hacer posible que las personas que ya están ahí tengan este entorno mucho más ameno. También algo importante es que envejecer con salud es mantener lo que nos da sentido. ¿Qué es lo que nos da sentido? El simple hecho de caminar por mis propios medios, el simple hecho de decidir, de aprender, de disfrutar, y para lograrlo necesitamos un entorno que no nos limite, que no nos infantilice. Necesita un lugar que sea desde el respeto, oportunidades y confianza. Esto es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, básicamente eso es lo que trato de compartirles con ustedes, qué significa envejecer hoy y qué significa compartirlo. Para continuar, vamos a hablar un poco de lo que es cuidar versus acompañar. Muchas veces nosotros cuidamos desde el miedo, desde el amor malentendido, por decirlo de alguna manera, que se enfermó mi mamá, entonces ya la estoy cuidando porque tengo ese miedo, que pasó algo con mi abuelito, y hacemos todo por ellos aunque no lo hayan pedido. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Pero el verdadero acompañamiento respecto a sus capacidades, su derecho a decidir. No se trata obviamente de soltarles la mano, sino de no apretar demasiado, por decirlo de alguna manera, dejar ser sin invadir. Entonces, acá les muestro un cuadro de cuándo es cuidar desde el control y cuándo es acompañar desde el respeto. Ahora bien, en algunas ocasiones sí nos va a tocar cuidar desde el control, ¿verdad? Hay casos diferentes que si vamos a meritar esto, y muchas veces también lo vamos a hacer desde el miedo, pero la idea es que podamos hacerlo con respeto. Entonces, ¿qué viene desde cuidar? Pues tomar decisiones por ellos, en vez de hacerlo de alguna manera cuando ellos tengan como esa conciencia, acompañarlos, y en vez de tomar sus decisiones, consultarles primero. Acá quiero ser
un ejemplo muy personal que nos sucedió a nosotros. Mi abuelo ya tenía 90 años, mi mamá y yo lo cuidábamos y decidimos quitarle la billetera, la carterita que siempre ha andado toda su vida detrás del pantalón, sin consultarse, nada más se la quitamos. Mi abuelo se sentía raro, extraño, no entendíamos qué estaba pasando y luego comprendimos que el simple hecho de tener esa billetera ahí con $5, lo más que tenía, lo hacía sentir seguro, porque él había vivido con eso, lo hacía sentir que era un adulto funcional, porque tenía un poquito de dinero por si algo llegara a pasar. Entonces también recordar no tomar decisiones por ellos y antes no consultarles. Hacer, por ejemplo, todo por rapidez. Mira, mami, yo hago esto, lo hago más rápido, sino darles guía y tiempo. Asumir que ya no pueden, por ejemplo, no, ya no puede hacer esto, etcétera, sino preguntar qué necesitan también. Tratarlos como niños, esto es muy importante porque ellos no son niños, son adultos con una historia y yo me incluyo muchas veces, yo, ay, es que mi mamá se comporta como una chiquita. Me incluyo porque lo he dicho y no, mi mamá es una mujer con una historia que ya está llegando a su adultez. A veces el reorganizar su casa sin preguntar, mejor preguntemos antes de mover o cambiar las cosas. Incluso muchos lugares de la casa, una mesita de noche, una silla en tal lado, les permite a ellos trasladarse con total autonomía porque ya tienen problemas en la visión o quieren trasladarse en la noche, entonces les funciona como sitios de apoyo. ¿Y qué pasa si yo reorganizo la casa y no les digo? Pues se van a sentir que quitaron su autonomía y que invadieron su espacio, que es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Y bueno, para continuar, vamos a hablar dando paso a esto a en la casa. ¿Qué vamos a trabajar un poco con ellos en nuestros hogares o qué tips podría darles? A veces tal vez un pequeño cambio nosotros creemos que no va a afectar, pero sí puede marcar un poco la diferencia, ya sea positiva o de manera negativa. Por ejemplo, cambiar un bombillo en un pasillo que está oscuro, un espacio que tal vez puede ser más resbaloso, poner una barra para que ellos se apoyen, o bien el simple hecho en la mayoría pues de las salas de comedor, no sé si les pasa que las sillas no tienen brazos, reposabrazos. Entonces, el simple hecho de que cambiar una silla que tenga reposabrazos, que les permita a ellos levantarse con más autonomía, les va a ayudar para sentirse un poco más independientes y no vamos, en esos cambios no vamos a necesitar palabras, sino que con actos vamos a darles como esa independencia que necesitan. Ahora bien, pero si llegamos y le decimos, vamos a cambiar esto así porque así, eh, porque se nos ocurrió, porque quisimos, estamos invadiéndole. Entonces, mejor preguntarles, ¿te hace sentir como esto? A veces no necesitan cambios tan drásticos, pero sí herramientas que les puedan ayudar. Otro ejemplo es que muchas veces por diferentes motivos de salud o etcétera, tenemos que trasladarlos a nuestros hogares, es decir, privarlos del espacio a los que ellos estábamos acostumbrados, entonces podamos tomar medidas, eh, colocar, por ejemplo, las alfombras fuera del espacio donde ellos se van a movilizar, correr las cosas para que sean más cómodos, el tener también a su alcance todo lo que ellos necesitan. Algo que a nosotros nos pasó a nivel personal y fue bastante preocupante es que mi abuelo tenía la mesita de noche a la par de la cama. Y resulta ser que normalmente él tenía ahí sus medicamentos que se tomaba en la noche. Él no tenía que tomárselos con asistencia porque él ya sabía y estaba muy consciente, entonces lo podía hacer solo. Un día se hizo una herida que nosotros necesitábamos curar y lastimosamente ocupamos jabón de esterilizante y para heridas. Lo pusimos en la misma mesita. O sea, un simple descuido que fue algo rápido, pero estaba dentro de su entorno. Hicimos un cambio. Resulta que mi abuelo, en vez de tomarse el jarabe de la tos que se tomaba todas las noches o que él tomaba, que era natural, por eso se lo tomaba todas las noches por cualquier cosa, se tomó todo, así se lo digo, el jabón.
corrimos para el hospital. O sea, fue algo que nosotros era mínimo, pero que ya estábamos cambiando su espacio. Entonces es importante que esos descuidos o esos accidentes nosotros podamos evitarlos porque de alguna manera estamos más alerta y más conscientes. Incluso, según información de la Organización Mundial de la Salud, el 80%, no el 50%, escuchen bien, el 80% de los accidentes o caídas de los adultos mayores ocurren en las propias casas y que muchas de esas nosotros podemos prevenir con ajustes de seguridad, hablando con ellos, etcétera. Algo importante aquí también que quiero recalcar es el tema de la medicación. En el caso de mi mamá, solo yo sé qué tratamientos mi mamá estaba tomando, solo yo sé para qué los estaba tomando y un día pasó una emergencia y yo no tenía señal. Mi hermano me llamaba, etcétera, ellos no sabían absolutamente nada. Entonces, qué importante es compartir qué se están tomando, para qué se están tomando con el resto de familiares o las personas en el entorno e incluso tenemos, bueno, al menos acá en Costa Rica nos han dicho mucho pegarlo en la refri, el papel, pero ese papel se puede caer, entonces es mejor ahora que tenemos tanta tecnología, tenerlo en el celular, compartirlo en el grupo de WhatsApp, o etcétera. A nosotros otro caso que nos pasó fue con mi suegro, que él se cortó. Nosotros tratamos de que la herida no saliera tanta sangre y no paraba y no paraba y no paraba. Luego cuando llegamos al hospital nos dimos cuenta que él es anticoagulado, entonces obviamente esa herida nunca le iba a parar de sangrar, pero si hubiésemos sabido qué medicamentos estaba tomando, etcétera, incluso pudiéramos haber actuado más rápido y de una mejor manera, incluso llamar a un servicio médico que llegara hasta la casa, que es algo importante que también nosotros podemos hacer. En cuanto a la casa, en Costa Rica y en Colombia existen programas que nos ayudan a la adaptación del hogar para personas adultas mayores. Normalmente están liderados, en el caso de Costa Rica, por las municipalidades, que son como los gobiernos locales, y en Colombia por los centros comunitarios. En Costa Rica podemos encontrar más información en CONAPAN y en Colombia en CONFAMA, que nos ayuda a eso para que no vayamos, como dicen, mal asesorados, sino comprender un poco mejor de algo tan importante que es pues el hogar donde ellos van a estar. Luego seguimos con lo que son salidas y rutinas. Pues no se trata de llevarlos, sino invitarlos en cuanto a las salidas, ¿verdad? De no imponer, sino de decidir juntos si va a ser una caminata, la ida al parque, la ida al centro médico. Esto puede ser muy significativo para ellos y si se hace con prisa, pues puede tener problemas. Entonces mejor tratemos de hacerlo con respeto y con comunicación. Ponerles atención, elegir lugares que sean accesibles y que tengan sombra, por ejemplo, que puedan hacer pausas, que tengan servicios sanitarios cerca, preguntarles también qué desean ellos hacer. Acá yo les comentaba al equipo que algo tan simple como llevarlos a un restaurante porque mi mamá cumplía años, pero resulta que mi mamá ya no tiene la misma movilidad de antes para trasladarse la cuchara del plato a la boca, entonces yo no le consulté y ella se sentía muy mal del hecho de que al trasladarse la cuchara le cayera todo en su ropita y que la gente estaba viendo que no estaba comiendo de la mejor manera, ¿verdad? Esto incluso pudo haberse evitado si hubiéramos comunicado antes, mira, te sentís cómoda saliendo al restaurante, haciendo ese tipo de detalles que incluso pues algunas veces nosotros ignoramos o no vemos, que es importante que podamos hablar con ellos y tener esas rutinas. O por ejemplo, mi abuelo decía, a mí me gusta ir a misa, entonces su rutina era ir a la iglesia. Y mi hermano decía, es que yo no quiero ir a la iglesia, no lo quiero acompañar porque yo no creo en Dios y está bien, lo entendemos y lo defendemos. Pero parte de acompañar y el respeto que mi abuelo se mereció, mi hermano dijo, yo lo voy a acompañar, me quedo a la par de él y estoy ahí por respeto porque es una rutina que para su vida y para él era importante. Entonces él acompañó, estuvo en su espacio.
También si cambiamos otro tipo de rutinas drásticamente, las comidas incluso pueden llegar a afectarles, entonces tenemos que tener también eh, eso en mente siempre que queramos hacer algo con ellos. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que las personas mayores que se sienten incluidas en ese tipo de decisiones cotidianas prestan menos signos de deterioro cognitivo y una mayor autoestima. Entonces también tenerlo ahí presente. Comunicación y decisiones, muy acorde con lo que veníamos viendo. Acá en la imagen podemos ver frases que solemos decir, o me incluyo que yo he dicho, déjeme, yo le ayudo, déjelo, yo lo hago más rápido, no debería usted hacer eso, no se suba ahí, no haga eso, que algunas veces sí lo tenemos que decir, no estoy diciendo que no, pero nos toca. Y algo importante aquí es que hablamos desde la sobreprotección. Y aunque lo hagamos con amor, puede hacerlos a ellos sin sentir incapaces. Validar no es que digamos que hacía todo, es escuchar y respetar las visiones que ellos tienen del mundo, hablarles como adultos valiosos que son. En vez de este tipo de frases podemos utilizar, quiere que lo acompañe, prefiere ir solo, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo te sentís sobre esto? Y evitar decirle, mira, es por su bien, y déjelo que yo lo hago, que esos son lo que ellos más recalcan que suelen escuchar. La Organización Mundial de la Salud también menciona que la autonomía comunicativa es un indicador esencial de bienestar en la vejez, es decir, el que ellos puedan comunicarse les hace sentir escuchados, tomados en cuenta y mejora su salud emocional. Un tema de la comunicación en ese sentido es el uso de palabras, o sea, las palabras que usa mi mamá son diferentes a las que yo comúnmente utilizo, aunque vivamos en el mismo techo, etcétera, las que utilizaba mi abuelito, etcétera. Entonces también tenemos que comprender ese contexto y que la comunicación no solo es escuchar y decir las cosas, sino también entender que ellos tienen una manera diferente de expresarse. Aquí quiero darles un ejemplo claro a los que tienen TikTok, no sé si les ha pasado, que les sale un video donde le dan una lista a los abuelitos, etcétera, de palabras que actualmente se utilizan los jóvenes o que utilizamos en diferentes lenguajes distintos al español en este caso, ¿verdad? Y el juego o el TikTok consiste en que le dan a leer eso y los nietos o los familiares se toman un vaso de agua, digamos, mantienen el agua en la boca y la idea es dejar que la persona diga todas esas palabras sin tratar de no reírse, ¿verdad? Yo sé que esto tal vez es una simple TikTok o moda o etcétera, pero lo estamos denigrando, estamos diciéndoles a ellos que la comunicación que tenían ya no es importante como la hacen ahora. Yo me pongo en el lugar, cómo se sentiría mi abuelo que están sus nietos prestándole atención, pero al mismo tiempo es una especie de invalidar lo que ellos o cómo comunican las cosas. Entonces, también es importante que nosotros podamos respetarlos desde ese sentido, de esa valía que ellos tienen para con nosotros y quien en muchos casos fueron los que nos enseñaron a comunicar de primera manera, nos enseñaron nuestras primeras palabras, etcétera. Entonces, darles un valor también importante a la comunicación. Y igual no voy a entrar más en detalles, pero a veces llega un punto de que esta comunicación no es con palabras, ya empieza a ser un poco no verbal, en donde vamos a tener que tener más atención. Los adultos mayores coinciden en que valoran más que los escuchen sin que nosotros los corrijamos y que les preguntemos sin decidir por ellos, que también hay que tenerlo en cuenta. Algunas decisiones, repito, sí nos va a tocar hacerlas sin consultarles porque es algo que ellos necesitan, que muchas veces pues ellos no son conscientes, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, lo que sí y lo que no. Acá tenemos como una tabla comparativa este, de cómo podemos ver las cosas de lo que no y lo que sí. Entonces, tomar decisiones sin consultar, no, ¿verdad? Tratar de incluirlos en cada decisión sin que esto, sobre todo, les llegue, o más que todo, si esto les va a afectar, entonces mejor que esa decisión se consulte, hacer todo por ellos para que no se cansen, por ejemplo,
y dejar mejor lo que podemos hacer es dejar que intenten y acompañarlos cuando ellos lo piden. Algo muy importante aquí es que las abuelitas o las mamás tienen ese don de servicio. Ya ellos vienen con un chip de servicio. Entonces, incluso quitarles el picar las papas, las frutas o algo así, ya incluso ellos se sienten menos. Si están en las condiciones, aunque van a durar más, permitirles ese espacio, ¿verdad? Lo que no, pues reorganizar la casa sin preguntar, como les decía al inicio, muchas veces esos son puntos de orientación para ellos dentro de sus espacios y que si nosotros llegamos y los quitamos, pues vamos a quitarle como esa orientación y sobre todo estamos tocando sus cosas que son, no son las de nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener esto en cuenta. Sobre proteger por miedo, sí, muchas veces vamos a tener miedo, hay una enfermedad o X tema ahí que nos va a dar mucho miedo, pero nosotros tenemos que confiar en su capacidad, aquí esto es muy importante, funcional mientras se pueda, ¿verdad? Porque en ocasiones ya no se va a poder y tenemos que ser conscientes de estos temas. Eh, en nuestra cultura, por ejemplo, muchas veces confundimos el controlar en vez de ayudar, que eso es algo muy importante que nosotros tenemos siempre presentes y básicamente estas acciones que sí podemos hacer van a marcar la diferencia. No es solo cambiar lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y acompañar con respeto es estar reforzando su autonomía y no desplazándolos, no dejarlos que crean que ya no son personas independientes o etcétera. Vamos a hacer un ejercicio final, aquí puedes seguir grabando por cualquier cosa, para que nosotros podamos tomar un minuto y hacer como una pausa y pongámonos a pensar un poco en qué acción concreta, sencilla, ustedes creen que podrían hacer esta semana para acompañar a esa persona que ya está entrando en la vejez o en adultez con respeto. No tiene que ser nada grande, puede ser una conversación, una pregunta, un gesto, escribirlo lo hace más real, entonces es importante que así nos tomemos el tiempo para escribirlo y si desean lo pueden compartir, entonces pueden utilizar el chat para escribir, qué ejemplos pueden ser, no sé, tomar el café con mi mamá sin usar el celular, preguntarle a mi papá si requiere ayuda con N cosa, acompañarlos al centro médico sin que se sientan como solos, ¿verdad? Entonces, si quieren, pueden ir compartiendo en el chat qué ideas se les da por ahí y yo voy a ir leyendo algunas de ellas sin que diga el nombre de ustedes. Entonces, no se preocupen, que la idea es que no estamos solos y que podamos apoyarlos un poco con este ejercicio. Ahí los invito a utilizar el chat para los que quieren y si no, simplemente lo vamos a escribir para nosotros mismos. Bueno, aquí está invitarlos a un café, ser más pacientes, ser amorosos con ellos, preguntarles por algún interés que pueda abrir la conversación centrada en ellos, pasar más tiempo con ellos, eso es muy importante, sacando días libres para acompañarlos en las citas médicas que están aumentando, todos vamos por ese proceso, Adri en algún momento nos va a pasar. Bueno, con la abuelita de 83 años es visitarla y dedicarle tiempo de calidad, acompañarlas en sus tareas diarias con respeto, etcétera. Y también eso les gusta mucho estar presentes y les agrada. Ahí tenemos como mucha información, pero para continuar un poquito, algo importante es que acompañar con el respeto no es un acto heroico, no nos vamos a sentir somos los héroes, el mejor hijo, la mejor nieta, porque lo estamos acompañando del respeto. No, tampoco somos héroes, pero sí somos presencia para ellos, somos
esas personas que hacen una pausa para dedicarles tiempo a lo que tenemos enfrente y decirnos, ustedes nos importan, usted me importa. No hace falta cambiar el mundo, solo nuestra forma de estar. Vean qué sencillo todos los mensajitos que podemos colocar ahí en el chat. Muchas veces esa pausa consciente puede transformar la relación con quienes amamos. Es muy diferente la relación que yo tenía con mi mamá hace 5 años a la que tengo ahora. También esto es muy importante por eso, por estar presentes, el simple hecho de hacerlo. Bueno, acá tenemos, como decía al inicio, algunos recursos para lo que son Costa Rica y Colombia. Les invitamos a los compañeros del resto de países que puedan también compartirnos como información respecto a sus respectivos países y lo podemos compartir en la página pronto. Entonces, en cuanto a Costa Rica, bueno, existen dos leyes principales, que es la 7.935, que garantiza los derechos de los adultos mayores desde los 60 años, y la 10.359, que promueve el cuidado integral y la vida digna. También las municipalidades, como les decía, que son como los gobiernos locales están obligadas por ley a ofrecer programas y actividades y espacios seguros. Ustedes pueden consultar a la MUNI o a CONAPAM. Y acá para los de Costa Rica tengo una trivia. Levante la mano los que saben qué es OPANDIS. OPAMDIS. Bueno, veo solo manitas hacia abajo. Esto es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. OPANDIS es la Oficina Municipal de Atención a las Personas Mayores y Personas con Discapacidad. Todas las municipalidades del país en Costa Rica, por ley, tienen que tener esta oficina, que lo que hace es garantizar los derechos y la atención integral de las personas adultas mayores y también las personas con discapacidad en un ámbito local. También les quiero compartir en mi experiencia que conozco a la fundación que se llama Yamuni Taush. Esta tiene una asociación que está muy ligada a lo que es la Organización Panamericana de la Salud, trabajan muy en conjunto y que lo que hacen es enfocándose en promover el bienestar, la educación y la inserción social activa de los adultos mayores para que tengan un acceso digno y una vida digna, que es importante que la podamos también conocer. A nosotros nos ayudó mucho cuando ya mi abuelo paterno no quería o no encontraba un trabajo y lastimosamente por diferentes cosas de la vida él sí necesitaba trabajar, entonces le ayudó a insertarse a esas edades al mercado laboral. Gracias a Dios después de un tiempo él pudo dejar de trabajar y estar en la casita, pero algunas veces las situaciones son distintas y pasa ese tipo de cosas. En Colombia, aquí tal vez José o Lina nos pueden ayudar más, pero existen las cajas de compensación. En el caso de Medellín está Confama y en el caso de Bogotá está Compensar. Tienes programas de adultos mayores como talleres, clases y también lo que es el apoyo emocional. También cuentan con servicios médicos privados en Colombia, como Sura, Colsanitas y Colmédica, que ofrecen opciones para apoyar en este sentido. Ahí mejor los traslados José y Alina, que pueden tener mayor información sobre el tema. El acompañar con respeto también es ayudarles a conocer sus derechos, ¿verdad? Esto es muy importante y acceder a los recursos. A veces solo falta una pregunta o, por ejemplo, hoy le estoy informando de que en Costa Rica pueden acercarse a Opandis para saber cómo pueden apoyar no solamente a su familia, sino al vecino, etcétera, que ya estén dentro de estas edades. Y en Colombia este tipo de información, porque ¿dónde podemos empezar a enseñar desde respeto? Desde cuando nosotros empezamos a informarnos cómo podemos acompañar mejor. Acá finalmente tenemos esta frase que les quiero compartir. Nuestros padres y abuelos, suegros, etcétera, no necesitan que les llevemos la vida, solamente necesita que no los soltemos, que es algo que tenemos que tener presentes.
También quiero comentarles y a modo de cierre, antes de pasar a las preguntas y que podamos utilizar el resto del tiempo que nos queda para hablar un poco de qué herramientas a cada uno nos ha funcionado, cómo hemos abordado esta etapa. Eh, una reflexión del doctor Morales, que es un costarricense experto en el tema, que él mencionaba en uno de sus libros que me encanta, que no debemos de construir una nueva visión de envejecimiento. Más bien la visión que tenemos normalmente es una carga, no son cargas, no son un negocio, no es una etapa que los vamos a visibilizar, sino verlos como lo que son, como una etapa de unas personas que han sido dignos, que han sido valiosos en nuestras vidas, que han estado activos, que son valiosos y sobre todo que han estado presentes, así como ellos merecen que nosotros estemos presentes. No debemos seguir excluyéndolos a quienes caminaron una vez tanto por nosotros, esto es muy importante. Y acompañar con respeto es asumir una responsabilidad que, quieras o no, nosotros vamos a llegar a ocurrir. Algunas veces, pues esa responsabilidad, yo digo, esto no me toca a mí, etcétera, pero no, algunas veces sí nos corresponde a nosotros tomar ese tipo de responsabilidades. Y no es señalar al que no, tampoco, ¿verdad? Eso es algo muy importante y valioso. Como les decía al inicio, al final, el darle ese respeto y esa dignidad a nosotros nos va a dejar con esa tranquilidad de que estuvimos presentes para ellos. Algo muy importante es que no estamos solos, por eso también es el motivo de esta charla. Existen recursos, espacios, leyes y programas que nos pueden acompañar a cómo guiarlos de una mejor manera. Todos son diferentes, todos tienen de alguna forma enfermedades, al temas de psicológicos, etcétera, que atender, pero no están solos y desde nuestro rol podemos hacer que ese camino sea más sencillo y sobre todo que sea más humano y menos solitario para ellos. Y ahora sí, me gustaría que podamos abrir ese espacio para preguntas, para que puedan compartir sus experiencias en los minutos que nos quedan.